Templo Restauración y Gloria presentan su programa radial, Libertados por su Gracia, bajo la conducción de la hermana Rosy Torres y Gerardo Robledo, donde abordaremos temas bíblicos, así como testimonios de poder. Quédate con nosotros y no te desconectes. Aquí, bajo las cámaras y micrófonos de Shekinah 95.1 FM y Shekinah TV. Comenzamos. Muy buenas tardes, estimados hermanos en Cristo que nos escuchan aquí por la estación Radio Shekinah TV, 95.1, de todas las estaciones, Radio Shekinah TV 95.1, Roku, Facebook, por todas las plataformas, amén, que aquí Shekinah 95.1 tiene, amén. Le damos gracias a Dios, mis hermanos, por este día bonito que nos ha prestado, amén, que este día lleno de su misericordia, amén, porque nos mantiene de pie, porque Dios es bueno, así sencillo y en pocas palabras. Dios es bueno, nos mantiene de pie, nos provee alimento, un techo donde resguardarnos. Pues, ¿qué más podemos decir, verdad? Nuestro Dios es bueno y definitivamente nos ama, amén, que eso es lo más importante. Pues miren, mis hermanos, antes que nada, les vuelvo a retirar lo que cada viernes, amén. Si usted no tiene un lugar donde congregarse, pues lo invitamos ahí en la iglesia Restauración y Gloria, amén, con mis pastores Javier y Rosy Guillén. Está ubicada en Vicente Suárez, amén, 4400, Colonia Zaragoza, Colonia Barrio Azul, la Colonia Morelos. Pues ya sabía, yo no sabía que había tanto, yo lo conozco por Barrio Azul. Pero si usted le pone ahí en el Didi o en el GPS, pues ahí le sale, amén. Si usted está necesitado de una palabra buena, de una palabra de sana doctrina, de una palabra de parte del Señor, pues vaya, ahí lo recibimos, amén. Los cultos, jueves 6 de la tarde, martes estudio, oración y estudio también. Y los domingos, pues 10 a.m. empieza la dominical, a las 11 el culto normal, amén. Y lo estamos invitando, por si usted vive cerquitas y tiene necesidad de buscar de Cristo, pues vaya, ahí lo esperamos con las puertas y los brazos abiertos, amén. Y así también quiero mandar un saludo a mis hermanos del Salmo 51, amén. Que Dios los bendiga y los guarde, los proteja y los prospere y les dé fuerzas para seguir adelante, amén. Ya próximamente otra campaña, tenemos 2 campañas bien seguiditas en este mes, ¿verdad? Gloria a Dios. Gloria a Dios, que la palabra la palabra no caiga vacía, amén. En esos corazones que en cada campaña van gente necesitada, gente inconversa, ¿verdad? Que necesita de una palabra, pues los invitamos también, amén. Y así, sin más, pues le estoy dejando el lugar a mi hermano. Amén, Gera. Sí, amén. Pues bueno, nuevamente buenas tardes a todos los que pues están conectados a las plataformas y pues nos da un gusto muy grande poder nuevamente estar en este lugar. Es una bendición para nosotros el poder llegar hasta esta cabina. En ocasiones no es fácil, se ponen trabas y pues por lo regular surgen cosas que tratan de impedir que lleguemos hasta este lugar, pero gloria a Dios porque el Señor se glorifica y pues bueno, gracias a Dios, pues hoy en este día podemos, nos sentimos victoriosos porque ya estamos aquí y pues eso, ¿verdad? Es una victoria para nosotros el poder llegar hasta este lugar. Y pues gracias, ¿verdad? Gracias por su compañía, gracias por estar conectados a esta radiodifusora, a Shekinah. Y pues bueno, también estamos pues buscando, ¿verdad?, la forma de poder llegar hasta donde podamos, hasta donde haya el alcance, porque pues a eso fuimos llamados. El Señor nos llamó a llevar su palabra, a llevar su mensaje hasta lo último de la tierra, ¿verdad? Entonces pues es un gusto para nosotros poder hacerlo y le damos gracias a Dios por ello. También le damos un abrazo a la distancia a cada uno de ustedes. Y pues es un gusto saludarlos y tenerlos aquí con nosotros. Vamos a hacer una oración, Rosy Torres, vamos a orar. Y para poner en las manos del Señor esta enseñanza, este mensaje, porque ciertamente
pues es de parte del Señor, ¿verdad? Y pues queremos, antes que nada, pues limpiar este lugar. Si hay algo que estorbe, pues en el nombre de Jesús, ¿verdad? Se va. Y pues ayúdenos a hacer la oración. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias nuevamente por este privilegio maravilloso que tenemos de poder estar nuevamente en estos micrófonos, en esta cabina, Señor, pues llevando este mensaje, Señor. Y te pedimos, Padre, que obres de una manera poderosa en aquellas personas que en este momento están conectadas y están escuchando, Señor. Y pedimos que sea tu Espíritu Santo quien llene, quien sature de su presencia, no solamente este lugar, sino ese hogar, ese corazón de todas las personas que nos escuchan, ¿verdad? Y principalmente pues este lugar, Señor, en tus manos lo ponemos. Todo espíritu contrario al tuyo lo atamos y lo echamos fuera de este lugar porque no tiene parte ni suerte. Asimismo, limpiamos los aires, Señor, y pues ciertamente tu palabra nos dice que en Cristo somos más que vencedores y más que victoriosos, y nosotros, Señor, lo creemos. Limpiamos los aires, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias damos por ello. Amén, amén. Y así pues, así mismo vamos a darle seguimiento, ¿verdad? A este tema que ciertamente me pareció muy importante, o nos pareció, ¿verdad? Muy interesante. ¿Por qué? Porque es muy importante que nosotros como hijos de Dios reflejemos, ¿verdad? También ese amor y pues ese carácter también, ¿verdad? Que el Señor Jesucristo con su ejemplo nos mostró. Ciertamente Él nunca despreció al huérfano, nunca despreció a la viuda, nunca despreció a aquel hombre que estaba sin vista, ¿verdad? Y nunca despreció a aquellas personas que en el tiempo en que Él anduvo aquí en la tierra, pues eran prácticamente gente indeseable para la sociedad. Podemos decir que un leproso en esos tiempos, ¿verdad? Como la mujer del flujo de sangre, que tenían una consigna, ¿verdad? Y las personas que vieran a un leproso acercarse a la ciudad, o a una persona con flujo de sangre o con ciertas características de ese tipo, eran posiblemente candidatos a morir apedreados. Muchos de los que se acercaron a Jesús iban sabiendo que corrían el riesgo de perder hasta la vida por el hecho de acercarse a la multitud. ¿Por qué? Porque la lepra era considerado algo aberrante, ¿verdad? Y como aquella historia de la mujer del flujo de sangre también era algo que para ese entonces el pueblo no aceptaba, y la consigna era apedrearlos hasta morir. Entonces Jesús siempre se acercó a esas personas, mostró un carácter, ¿verdad? Dócil, amable, agradable para con aquellas personas, y pues también les dio esa sanidad que ellos necesitaban, ¿verdad? Entonces pues es un tema bastante interesante, ¿verdad? Y pues aquí el tema es compañerismo y amistad en Cristo. ¿Sabe? Este tema me parece importante porque ciertamente ayer platicaba con un hermano y decía él, es que dice, yo veo que hoy las reuniones en el templo, dice, hay muchas personas muy negativas y cada vez se están contaminando los templos de gente así, gente que en lugar de recibir al necesitado, en lugar de recibir a aquel que llega con una necesidad de encontrar una solución a su problema, o a tener un cambio en su estilo de vida, muchas veces es agredido, ¿verdad? Es maltratado y muchas veces hasta corrido, ¿verdad? Lo corren. Y me decía el hermano ayer, yo he andado en varias iglesias, he ido a visitarlas, dice, y he notado que cada día se contamina más, dice, y hay
Hay templos en los cuales ya no se predica con la palabra, ya más bien es un momento de entretenimiento para aquellos que asisten a ese lugar. Y por lógica, pues lo que Cristo nos enseñó, ¿verdad? A amar a las personas, a darles un trato diferente, sea su condición, cualquiera que sea, pues se está perdiendo. Pero, pues gloria a Dios, porque le decía a mi hermano, bueno, nosotros vamos a ese lugar, no a fijarnos en el hermano que está a un lado de nosotros, ni a fijarnos en el que predica, ni a fijarnos en el pastor. Nosotros vamos a buscar de la presencia de Cristo. Le digo, y para ir a ese lugar, pues hay que hacer esto, ¿verdad? Ir a la presencia del Señor. Por aquí tengo un apunte que dice que las cosas que nos suceden o que nos acontecen, como un caso de eso, ¿verdad? Un desprecio, una mala palabra o algo que nos hizo el hermano, dice aquí en este apunte que eso se entierra y se escribe en la arena. ¿Por qué? Porque la arena es fácil de que se borre o se desaparezca. Dice, pero las cosas edificantes y las cosas que nos fortalecen, ¿verdad? Dice, esas hay que escribirlas en piedra. Y yo decía, maravillosa reflexión, ¿verdad? Las cosas que a veces nos causan dolor, pues hay que ponerlas en la arena simplemente, ¿verdad? Pero las cosas que nos fortalecen y que nos ayudan a perseverar, entonces esas hay que grabarlas en piedra. Así como los mandamientos cuando el Señor los escribió. Me acordé. Gloria a Dios. Pues entonces así es este tema, compañerismo y amistad. Compañerismo y amistad en Cristo. Y le queremos dar lectura. Vamos a darle lectura ahí en el libro de Colosenses, Rosy. Nos apóyanos a leer ahí en Colosenses capítulo 3. Versículos, dijimos que del 12 al 15, Rosy. Al 15, amén. Sí, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, dice, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de tal manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Amén. Sí, amén, amén, amén. Y dice que el Señor, en Cristo, nosotros aprendemos a amar, ¿verdad? Incondicionalmente, como Cristo nos amó a nosotros, ¿verdad? Él nos ha mostrado un amor incondicional. Así también nosotros tenemos que hacerlo con nuestros hermanos, con las personas que están a nuestro alrededor. Hay algo que me impactó en un consejo que me dio una persona, ¿verdad? Yo estaba molesto con una persona que pues andaba ahí haciendo cosas que pues que desagradan, ¿verdad? Que desagradan. Y aquella persona, que un hermano en Cristo llegó y se paró enfrente de mí y me dijo, hey, tranquilo. Dijo, tienes que tomar en cuenta una cosa y que no se te olvide. Esta persona no conoce del Señor. Dijo, él no tiene a Cristo en su vida y por eso él va a actuar de esa manera. Pero tú que tienes a Cristo, entonces tienes que actuar diferente, ¿verdad? Entonces, en Cristo somos o aprendemos a amar de una manera incondicional. Yo he compartido aquí, ¿verdad? Que un día el Señor me dijo, te voy a enseñar a amar de otra forma.
Y para mí fue algo así como que me estrujó. Le dije, ¿cómo que me vas a enseñar a amar de otra manera? Yo no entiendo cómo hay otra forma de amar. Entonces, ¿qué me enseñó o qué aprendí del Señor Jesucristo? Que yo amaba todo lo que veía con mis ojos, ¿verdad? Las cosas materiales, esas eran por las que yo tenía amor. Una buena troca, una buena casa, una bonita mujer, cosas de ese tipo, porque yo las podía ver. Pero en Cristo aprendemos a amar aquello que no podemos ver, ¿verdad? Tú amas a una persona como hombre amamos a una mujer por sus rasgos físicos, porque es bonita, porque es esto, porque es lo otro, porque tiene un cuerpo bonito. Pero el Señor Jesucristo me dijo, ok, tú amas eso que ves, ahora te voy a enseñar a amar lo que hay dentro, ¿verdad?, de esa persona. O sea, es algo que no podemos ver, pero más sin embargo el Señor nos muestra la manera de amar a aquellas almas. Por eso es que estamos en este lugar, por eso es que vamos a esas campañas. Ahorita decía mi hermana Rosy, tenemos 2 campañas en puerta y están seguiditas, una detrás de otra. ¿Y por qué asistimos a ese lugar? ¿A qué es lo que vamos? No es una reunión social, es un lugar donde se predica la palabra del Señor, donde se da un mensaje. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque amamos primeramente al Señor Jesucristo de una manera incondicional. Y de ahí a todas esas almas que andan sin fe y sin esperanza. Y que hay que llevarles el mensaje, hay que decirles que hay alguien que las ama. Yo recuerdo en una ocasión llegó un joven muy triste, muy abatido, y cuando lo vi yo en esa condición, yo le grité, hey, joven, Cristo te ama. Y aquel hombre se acercó con una voz triste y luego me dijo, ¿de veras Él me ama? Entonces, porque hay gente, o hay jóvenes, o hay personas que ciertamente no conocen el amor de su familia. He conocido personas que dicen, yo nunca he tenido un pastel en mi cumpleaños, nunca me han festejado un cumpleaños, no sé lo que es tener un pastel y que lo partan y que me canten bonito y que me feliciten, yo no sé lo que es eso. Entonces cuando vienen a Cristo, que se dan cuenta que si su Padre no les enseñó o no los amó de la manera que ellos necesitaban, tenemos a un Jesucristo que Él nos mostró, ¿verdad?, el amor incondicional, porque Él fue a la cruz, Él murió por ti, por mí. Así es. Es un amor incondicional. Dicen que, por ahí he escuchado yo a alguien que dijo que la mejor historia de amor es la de Jesucristo, ¿verdad? Que no cabe duda. Sí. Adelante, Rosy, comenta. Sí, estaba meditando en todo lo que, ¿verdad?, estábamos viendo sobre este tema. Bueno, me voy a atrever a decir eso, seamos trigo y no cizaña. Sí, amén. Definitivamente tenemos que demostrar de qué estamos hechos, amén. De qué fruto es lo que hay de nosotros. O sea, definitivamente lo que Dios ha sembrado en nuestra vida, en nuestros corazones, ¿verdad?, al hacer un cambio, el viejo hombre ya quedó atrás. Y hay que dolernos de las almas, que era, mira, yo un día, créeme, Dios te trata conforme a lo que tú viviste en el mundo, ¿sí o no? Amén, sí, amén. Yo recuerdo que le digo, Señor, pues, mira, yo fui así, drogadicta, esto, lo otro. Le digo, enséñame a amar esas almas como tú las amas. Claro que nunca mi amor se va a comparar con el de Cristo, amén. Pero cuando menos lo pensé, era, me dolía ver una persona drogadicta en la esquina de mi casa, a ver. O sea, me dolía verlos. Digo, tal vez cuando yo andaba ahí, mucha gente, mucho cristiano dobló rodillas por todos los drogadictos del mundo, ¿sí o no? Sí, amén. Y ahí estaba yo. Entonces, cuando le dije yo al Señor eso, le digo, Señor, gracias, porque me hace sensible en esa área, ¿verdad? Sensible en vez de decirle o exhortarlos, ¿verdad? Bueno,
exhortarlos con la palabra, los que ya conocen, me ha tocado. Sí, amén. Pero definitivamente del amor tan grande que hablabas ahorita, ¿no? Pues no, definitivamente el amor más hermoso es el de Cristo hacia nosotros. Gloria a Dios. Y qué bonito, por eso te digo, seamos trigo y no cizaña, ¿verdad? Amén. Seamos trigo, ese que echa fruto, ese que siempre, me gustó una reflexión que vi, ¿verdad? Cómo crece el trigo con la cizaña, Sí. hablando aquí bíblicamente, es necesario, ¿verdad? Porque es necesario que esté la cizaña juntamente con el trigo. Veía yo la reflexión eso de cómo reconoceríamos el trigo de la cizaña. Entonces el trigo pues es el que se dobla con el fruto que tiene. Con el fruto, sí, Va doblando, dobla se su... humilla, Sí. ahora sí se humilla. Y la cizaña no, va a venir erguidota. No, bien sí, soberbia. pero no hay fruto. No hay fruto. Entonces, mi recomendación y mi consejo, en el amor de Cristo, ¿verdad? Seamos trigo y no cizaña. Para Sí, aquellas amén. personitas, como estás diciendo tú ahorita, que este joven, ¿verdad? Que decía, ¿a poco Cristo me ama? Sí, con una tristeza muy grande. Fíjate cómo estaba su vida, imagínate. Y conocemos gente que era cuando trabajamos en el centro. Sí, ¿Cuánta gente no conocimos de ese estilo, de ese problema, Antonio? sí, ¿Verdad? ajá. Un Sí, homosexual. homosexual, Sí, entonces conocemos gente que sienten en su corazón el deseo de una palabra bonita que era. Sí, amén. Yo cuando mucho tiempo evangelicé a una persona ahí en mi cuadra, ¿verdad? Homosexual también. Y cuando le dije precisamente esas palabras, se quebrantó. O sea, ¿cómo es que esa palabra lo hizo, pues le hizo mella en su corazón? Dice, ¿a poco así como soy? Porque andaba vestido con una chiquifalda. Una chiquifal. Entonces, nunca se atrevió a ir a la iglesia. Pero la semilla quedó ahí, Gerard. La semilla sí, quedó ahí. Entonces, demostrarles el amor de veras, tenemos que ser reflejo, Gerard, en esa área. O sea, no porque estamos aquí enfrente, ay, yo te amo, que Dios te bendiga. No, de eso parte desde nuestra casa, donde está la guerra, Gerard, en serio. Sí. Tenemos que demostrar el amor, aunque en veces si esta carnita se quiere saltar, ¿verdad? Pero Dios nos dice, ¿verdad? Sí, amén. Entonces tenemos que ser nosotros sabios en esa área también y demostrar el amor de una otra manera. Claro, se puede enojar, pero que no se ponga el sol sobre su cabeza, no se caliente de más. Sí, adelante. Sí, pues como les decía, dice aquí, las cosas que nos afectan se escriben sobre la arena, dice. O sea, las cosas que nos afectan, que nos hacen sentir mal, esas hay que escribirlas sobre la arena. Pero las cosas que nos fortalecen, esas hay que escribirlas sobre la roca. Algo firme, Cristo, algo donde, sí, ¿verdad? amén. Amén. Entonces, ciertamente, ¿verdad? Pues hay muchas virtudes que el Señor Jesucristo nos regala, Sí. nos enseña y las pone en cada uno de nosotros, ¿verdad? Aquí en Colosenses 3:12 me llama mucho la atención porque dice la palabra, dice, vestíos pues como escogidos de Dios. Sí, amén. Y lo da una serie de virtudes, santos y amados, de entrañable misericordia, Rosy. Y dice, Amén. de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Ahí en lo último. Son virtudes, Rosy. En lo Amén. último, en veces ahí declinamos muchas veces en la paciencia. Sí, pero amén. ¿qué pasa cuando nosotros, en veces, mira, bueno, yo te voy a ser sincera, nunca le digo, Señor, dame paciencia. No, Nunca le digo, sí, ayúdame sí, a... dame fortaleza, dicen muchos, no le pidas paciencia, dile que te dé fortaleza por favor, mejor, sí, sí. Es el cambio de sí, cierto. Sí. Porque definitivamente, mira, siempre vamos a tener ese tipo de aflicciones, por decir, ¿verdad? Problemillas, pero muchas veces uno los hace grandes. Pero esa paciencia que ya tenemos en el área de nosotros que hemos batallado, ¿verdad? Gloria a Dios porque dicen que soy bien paciente, en vez de ni yo me la creo, la verdad. Pero me doy cuenta de lo que Dios ha hecho en mi vida, ¿me entiendes? Porque Sí. es el poder de Dios, Gera, no es por uno. Antes tú eras violento, ya no eres violento, Sí, ¿verdad? no, ya, Antes te enojas con claro. facilidad, todavía te enojas, pero no igual, No, ¿verdad? ya, no, igual, ya no, ya ya te es muy refrenas. diferente. Entonces ahí ves tú el cambio que Dios está haciendo a ti, pero ¿por qué? Porque nosotros nos dejamos también moldear, ¿verdad? Sí, Poquito a amén. poquito, Dios conoce nuestra capacidad en veces, ¿verdad? Nuestras debilidades. Nuestras debilidades, pero definitivamente me gustó ese parrafito que leíste, ¿verdad? Sí. Vestidos pues como escogidos de Dios, Amén. santos, o sea, apartados, dice, apartados y amados.
Y son una serie de misericordia. virtudes que nombra. Sí, Entre ellos es la misericordia, ¿verdad? la mansedumbre, la humildad. Pues tenemos que ser humildes, que si cometemos un error al 100 o al 50, tenemos que reconocer nuestro error. Y eso que dices tú acerca de la paciencia, dice que es una virtud que se manifiesta en las debilidades de los demás, dice siendo tolerables en las creencias o temas de los demás. Porque a eso me hizo recordar al joven del Uber, de la plataforma, que agnóstico, platicamos hace unos sí. días, que nos dijo que él era agnóstico, ¿verdad? Y me recordó cómo hablamos con él, cómo platicamos y cómo pues tratamos de sembrarle la semillita ahí. Pero lo que más me hizo sentir muy bien, y esto es algo que debemos de escribir en la piedra, en la roca, ¿verdad? Esto es eso que tenemos que escribir sobre la roca, no aquellas cosas que nos desmoralizan, así, Sí. por decirlo así. Esto que nos sucedió con ese varón, con ese joven, eso es para escribirlo en la roca, porque después de que platicamos con él y tratamos después de que él nos intentó agredir, porque él Empezó a clasificó Sí. o juzgó a nuestro Dios como un Dios cruel y sanguinario, Y lo así dijo nos en todo, dijo, ¿no? Y sí lo ¿ah? dijo en todo. Y la plática estuvo también, la llevamos de una forma tranquila, le hablamos al joven, le dijimos que tenía que leer la Biblia para que se diera cuenta de la verdad, y cuando llegamos al destino, aquel joven con una sonrisa así dijo: qué bonita plática tuvimos, Y ¿sabes ¿verdad? lo que me gustó? Qué bonita Porque plática. Me gustó porque como que sí le bajó su tono, ¿verdad? Sí, claro. Y sí nos escuchaba, o sea, no nos interrumpía ni se ponía violento, pero ahí en esos espacios de silencio de razón de nosotros aprovechamos, ¿verdad? Sí. Y sí creo que haya quedado ahí algo en serio, lo veo de esa manera. Quedó algo de duda en las palabras que le dijimos a cómo él pensaba o piensa. Sí. No, de hecho, pues él reconoció cuando nos bajamos. Él mismo dijo: qué bonita plática tuve con ustedes. Dijo, y lo que más me gustó fue que ustedes no se enojaron. ¿Verdad? Eso fue lo que dijo él, son sus palabras de él. Sí. Dijo, lo que más me gustó es que ustedes no se enojaron. No sé con cuántas personas haya platicado él que lo han tratado y lo han agredido, ¿verdad? Entonces, pues él se puso contento y lo vi, yo al menos lo miré, ¿verdad? Como que estaba bien, se sentía bien. El consejo que yo le pude dar a este joven, le dije: mira, yo te entiendo porque yo también fui joven como tú. Y de alguna manera yo también pensaba como tú. Sí, cierto. Dije, pero llegó un momento en el que sentí la necesidad de cambiar mi estilo de vida, de ser diferente y de buscar ayuda. Le dije, yo pues busqué con psicología, busqué con grupos de ayuda, ¿verdad? De diferentes como drogadictos y alcohólicos y todo eso. Yo buscaba, necesitaba esa ayuda. Pero no la pude encontrar hasta que llegué a un templo cristiano donde se me habló de la palabra de Dios, y ahí fue cuando realmente sentí que yo estaba en el lugar indicado. Sí, amén. Le dije, y hasta el día de hoy sigo ahí porque yo me siento muy bien y me ha ayudado a hacer un cambio en mi estilo de vida. Le dije, y yo te voy a dar este consejo. Cuando tú sientas esa necesidad, tú puedes buscar donde tú quieras buscar, le dije, pero yo te doy el consejo: Jesucristo es la solución para ese momento. Y con eso lo dejamos, y con eso se fue el joven, muy contento, agradecido, porque nosotros nos habíamos comportado de una manera diferente, no nos habíamos enojado, ¿verdad? Y él estaba contento con esa acción. Pudimos sembrarle la palabrita, la palabra, ¿verdad? Y pues lo dejamos, yo creo que satisfecho
con la plática que tuvimos, porque esos fueron los comentarios que él hizo, ¿verdad? Entonces, pues ciertamente eso es, ¿verdad? Y pues también aquí hay una virtud que me llama mucho la atención, Rosy. Sí. Dice aquí, dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, Rosy. Sí. Yo tengo aquí mis apuntes y dice, la misericordia va más allá de la lástima. O sea, no es tenerle lástima a la persona. La misericordia es otra cosa, ¿verdad? Dice, nosotros que somos espirituales no juzgamos a los demás. Dice, antes ayudamos a las personas. O sea, la misericordia no es decirle, ay, pobrecito. Ay, no, ir, presentarse con ellos y, ¿verdad? Y si ya los conocemos, qué bien, y motivarlos, ayudarlos, ¿en qué puedo ayudarte, hermano? Estaba viendo así sin salirme mucho, aplicable a esto que estamos hablando. Sí. Una de Gigi Ávila, pues su testimonio con su hija. Sí, amén. Ay, a mí se me atoraba aquí en la garganta. Digo, qué fuerte fue eso. Y le pregunta al entrevistador, ¿verdad? Que lo está entrevistando, ¿qué hiciste tú? Y bien sencillo, Gigi Ávila dijo, fui fui hasta la cárcel, dice, fui a la cárcel y todo, y lo perdoné. Ahí está la misericordia en el perdón, Gera. Ahí también sí, lo veía amén. yo. Se me atoró aquí en la garganta. Le digo, Padre Santo, estuvo muy fuerte eso, porque ya lo había visto antes, pero nunca lo había oído que lo entrevistaran así. Entonces dijo, ¿y qué cree? Ya anda predicando este muchacho ahí ya. Fíjate, qué hermoso. No, otros lo quieren hacer leña, ¿verdad? No, pero, sí. Pero fíjate, un siervo de Dios así tan tremendo, ahí se aplicó la misericordia en el perdón, que era. Muchas veces que nosotros no queremos perdonar, pero tenemos que perdonar. Oye, nuestro Dios tuvo misericordia de nosotros y nos perdonó todos los pecadillos feos que teníamos, pues pecadillos, pecadotes. Entonces ahí usó Dios la misericordia, así como nosotros también tenemos que usarla cuando vienen para con nosotros, con nuestra propia familia, que nos duela alguna situación, en veces que tenemos familia que tal no llega a los pies de Cristo, pues tener misericordia, amén. Amén. Y que Dios perdone esos pecados y que los traiga a sus caminos, ¿verdad? A los que ya conocen. Amén. Que les abra el entendimiento espiritual. Siempre oro por eso. Señor, si esta persona no tiene nada de conciencia de quién eres tú, o cuando le hablan de ti por medio de la Biblia, ábrele ese entendimiento, que él entienda cuando lleguen a él y hablen. Eso, bueno, esa oración tiene que ser nuestro lema en las campañas. Sí, ¿verdad? amén. Claro que sí. Que el Señor use al que va a predicar o al que va a evangelizar, que lo use, ¿verdad? Y que esa palabra no caiga en tierra infértil, ¿verdad? Sí, amén. Que use Dios a la persona. Muchas veces sí es cierto, no todos tenemos una facilidad de palabra que, uy, qué bárbaro. Pero muchas veces me ha tocado oír testimonios con un folletito. No sé si escuchaste el testimonio del hermano Mónico, Daniel. Él decía que una viejita iba y lo evangelizaba, y lo evangelizaba hasta que se convirtió el hermanito, y gloria a Dios, ahorita anda su esposita evangelizando en todas partes, pero es la misericordia de Dios que era en nuestras vidas, que nos alcanzó, ¿verdad? Sí, de hecho nosotros no podemos cambiar a nadie, Rosy. Nosotros no podemos cambiar a nadie. Lo que podemos hacer es estar con ellos. Dice aquí en mis apuntes que soportar, Rosy. Soportar es aceptar y comprender a las demás personas, amándolas aun cuando sean difíciles de carácter. Fíjate lo que está diciendo, dice aquí en Efesios 4:2, dice, con toda humildad, dice, y mansedumbre, dice, bueno, vamos a verlo desde el 1. Sí. Dice, capítulo 4 de Efesios. Dice, yo pues, preso en el Señor, dice Pablo, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, hemos sido llamados, amén. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, volvemos al Señor ahí a recalcar la paciencia, los unos a los otros en amor. Sí, amén. Amén. Sí, porque te digo yo, bueno, yo me he encontrado y he tenido pues
unos encuentros no así de agresión. He tratado de ser lo más paciente con esas personas, ¿verdad? Hay una persona ahí donde me congrego que es un joven, pues no está muy grande de edad, no está tan joven, ¿verdad? Pero es una persona que tiene tiene el don de hablar en lenguas, ¿verdad? Sí. Y en cierta ocasión llegué a platicar con él y se portó muy áspero y muy agresivo y me empezó a hablar de una manera fuerte que tuve que detenerlo, ¿verdad? Tuve que pararme enfrente de él y decirle, ¿sabes qué? No me gusta tu tono de voz, no me gusta cómo me estás hablando. Pero yo también ya serio, ¿verdad? Le dije, no me gusta tu tono de voz y no me gusta cómo me estás hablando. Y aquel hermano inmediatamente reaccionó también de una manera positiva. Me dijo, hermano, discúlpame, hijo, pero es que te voy a decir algo, no escucho bien. Y a lo mejor mi voz te parece fuerte. Dijo, pero no escucho bien y tal vez por eso te sientes ofendido. Pero sí cambió su tono de voz, sí fue diferente. Y yo tampoco no me exalté ni nada, simplemente le dije, no me gusta tu forma de hablarme. Y te digo, es un hombre que el Señor lo usa muy bonito porque pues se puede hablar en diferentes idiomas, en lenguas. Y cuando hizo eso, pues yo sí me sentí mal, ¿verdad? Porque tú sabes que tenemos un concepto muy diferente de aquellas personas que los usa el Señor de una manera especial. Sí. No se diga aquellos que predican de una manera tremenda, ¿verdad? Y luego cuando surge un comportamiento negativo de su parte, pues ciertamente hieren a la persona. Sí. Y causan eso que decimos nosotros, que esas afecciones que suceden en nosotros, pues esas hay que escribirlas en la arena, ¿verdad? Pero cuando hay algo, cuando hay una palabra que te edifica, esas entonces en la roca se escriben, porque van a surgir situaciones de ese tipo. Pero nos dice el Señor que tenemos que tener, ¿verdad? Fíjate lo que dice, lo que estás hablando precisamente, dice aquí en Gálatas 6:1. A ver, si hermanos, dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Precisamente, ¿verdad? Sí, precisamente sí. Ahí. Sí, entonces sí, pues son cosas que pueden afectar, ¿verdad? De alguna manera a pues aquellos hermanos que son todavía débiles, ¿verdad? Porque hay hermanitos que no están tan fuertes en el Evangelio. Hay hermanitos que todavía o son recién llegados o no han tenido el crecimiento suficiente para poder estar fuertes y poder soportar una situación de esa índole, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado con esos hermanos, ¿verdad? Recién convertida yo, recién, sí. En esa iglesia donde yo me congregaba, iban mucho a las confraternidades, que era. Amén. Se usaba muy, bueno, al menos no sé si se sigue usando igual. Y fuimos a ese lugar, ¿verdad? Aquí saliendo de Juárez. Y yo recuerdo que pues a mí me gustaba mucho cómo se desenvolvió una hermanita, pero yo todavía no conocía bien que era habló unas cosas que me decepcionaron grande, pero ya después comprendí que no tenía que ver lo de ella, ¿verdad? Uh-huh. Y ¿sabes qué hice yo? Tenía yo creo 2 meses yo que era convertida, sí. Nada que ver. Y me acuerdo tanto que le dije, hermana, ¿cómo usted con tantos años habla así? O sea, que mis palabras le cayeron como pedradas. Sí, mira, amén. Se puso de todos colores, ya no supo qué decir y se retiró. Y yo después comprendí, dije, Señor, es que cuando llega un recién, que sí, no conoce, claro, te afecta esas palabras que dicen, sí, ¿no? El testimonio, aunque no lo quieras ver, aunque digas tú, no, yo voy directamente con Cristo, no, hay personas que se enfocan en ver las desvirtudes, ¿cómo se llama? Así, del cristiano, vamos a ponerle así, ¿verdad? Los defectos. Entonces,
pues como dices tú, ay, que a veces tenemos que ser tan, pues no sé cómo decir la palabra, discúlpenme. Sí. Pero sí tenemos que ser ese trigo del que hablé ahorita, ¿verdad? Que llega uno y recibirle con los brazos abiertos. Mira, hay una parejita en la iglesia que llegó muy hermosas, ellos ya se bautizaron, gloria a Dios. Gloria a Cristo. Ajá. Por eso. Y los veo que cuando me saluda la muchachita, me saluda así con una ternura bien grande. Y ellos han dicho, ellos por propias palabras de ellos han dicho, ¿verdad? Que allí encontraron lo que andaban buscando, ¿verdad? Sí, Ese acogimiento que tiene la iglesia. No somos perfectos, vamos a fallar, yo siempre digo, en un punto vamos a fallar, tal vez cuando prediquemos o demos un estudio, vamos a fallar, pero en veces nuestra naturaleza debe ser siempre así, en Cristo, amén. Amén. Saber sí. si hay uno nuevecito, pues ir contento, porque si no esa ermita se va a dañar. O sea, tenemos muchas cosas que aprender todavía. Yo lo aprendo Sí, amén. todos los días. Hay que ser gobernados por Cristo, ser gobernados por el amor de Cristo, sí. En un amor ágape. Aquí en Filipenses 2, del 4 al 8 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, amén. el cual siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, ¿qué ejemplo? Amén, ¿verdad? ¿Qué ejemplo tan grande? Entonces, el mejor amigo, ¿verdad? El mejor amigo y la mejor amistad, pienso yo y lo creo así, es Jesucristo. Amén. ¿Verdad? Compañerismo y amistad. Amén. Con Cristo le puse yo Sí, también. amén. Entonces, Un compañerismo y una amistad, ¿cómo la tenía? no hay. No, Por eso decía yo al principio, la mejor historia de amor que se ha escrito. es la de mi Cristo. Es la de mi Gloria Señor, a Dios. porque- Nos sigue enseñando, Pues cada sí. vez nos sigue enseñando el Señor por medio de la palabra, amén, de Amén. lo que vemos. A mí me gusta ver siervos de esos siervos tremendos que predicaban, que eran esos que no les da miedo predicar como es la palabra, que ni le quitan ni le ponen, así como es, derechita, la flecha. De eso me gusta escuchar a mí. Que no andan, porque ahorita Jera, cómo está la apostasía tan tremenda que Sí. tenemos que ser como los nobles de Berea, que aquel varón o mujer que está ahí en el púlpito o predicando en la calle, donde sea, se ajuste a la palabra. Tenemos que ser bien sabios también. Sí, ¿verdad? amén, sí. Hace poco una persona me habló molesto y dijo que había ido un predicador ahí con ellos y dijo que pues este predicador los había ofendido. Ajá. Le digo, ¿de qué manera te ofendió? Dijo, es que me gritó que yo era un pecador, que me iba a ir al infierno y que, dice, pero así, con una voz muy, ¿verdad? Muy fuerte y pues definitivamente no me gustó la actitud del predicador, no me gustó lo que me estaba diciendo. Y yo decía, bueno, ciertamente el hombre tiene verdad. Le dije, pero hay maneras de predicarlo, ¿verdad? Y hay lugares para Debe predicarlo. también ese, sí. No donde quiera se predica de esa manera, ni no donde quiera, ¿verdad? Se hace este Sí, tipo de es que cosas. hay que tener Tenemos que buscar el conciencia. espacio, el lugar, el momento, ¿verdad? Para predicar conforme a lo que se dice, pero hay que tener cuidado, porque muchas veces en lugar de traer a la persona, La vas a alejar. la alejas. Fíjate. Y no se trata de eso. No, y hay personas que conocen, pero le escala. Mira, te voy a decir porque una vez a mi esposo y a mi Dani, fui a la casa, ¿verdad? Y todo, donde estaban ellos y todo. Y yo les hablé de un tema, no recuerdo cuál tema fue, y se escandalizaron. Dicen, es que hablas muy feo, muy fuerte. Le digo, léela tú, a ver cómo te sale. Sí, Le digo, es que sí. no, pero eso te digo, hay maneras de exhortar, ¿verdad? Hay maneras. Era por último, ¿qué quiere decirle a nuestros amados hermanos? No, que pues nos- que nos ciertamente escuchan? hay que aplicar estas virtudes a nuestra vida, ¿verdad? Y pues bueno, para poder traer esas almas a Cristo, porque Amén, recuerde más que que ese nada. es el objetivo principal de nosotros, Salvar almas. traer esas almas a Cristo. Sí, amén. A mí se me enseñó que la evangelización principalmente consiste en hacer la amistad con la persona, en hacerlo tu amigo, ¿verdad? Hacer una amistad con esa persona y poco a poco irlo llevando
Y no ¿verdad? escandalizarse de cómo son, si es un borrachito, indigente. No hay que escandalizarnos para nada de eso. Sí, amén. Si Dios nos Entonces, abrazó con su grande amor y siendo como éramos, oliendo feo que era, y así nos salvó, ¿verdad? Pues mira, ya nos llegaron, Mateo, ya nos llegaron mensajes, me dijo, perdón. sí. Se cansó la tele. A ver, sí. Mi hermano Luis Vázquez. Luis Vázquez desde Venezuela, mi hermano Luis Vázquez, un saludo y un abrazo a la distancia. Dios le bendiga. Julieta, mi familia y yo estamos separados, hermanos, por malentendidos, por cosas que no valen la pena. He tratado de acercarme a ellos, pero no quieren. ¿Qué debo hacer? Bueno, pues dice la palabra que la oración tiene poder, ¿verdad? Usted siga intercediendo por ellos. El enemigo a toda costa quiere alejarlos, y ahorita en estos tiempos está la situación más difícil. Ahorita el enemigo está tratando de dividir las familias, de dividir al hombre y la mujer, de hacer una división en todo. Entonces, pero nosotros tenemos algo que es poderoso, la oración, la intercesión por esas personas, ¿verdad? Yo soy testigo de ver cómo una hermana llegaba al templo, se sentaba en su silla, llegaba el esposo y por fuera del templo empezaba a hacerle señas con las manos y a decirle que se saliera y la quería sacar. Y la hermana ahí sentada. Un día le dije a la hermana, no se preocupe, vamos a orar por ese hombre para que el Señor lo traiga. Y ahorita da clases y es predicador. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Da clases en el templo y es predicador. Así es que la oración tiene poder, ¿verdad? Mi hermano Así Luis es que- Vázquez, saludos, un placer verles por Roku. Gracias, mi hermano. Siempre está en nosotros, mi hermano, nuestro pensamiento. Y si oramos por Venezuela también, que Dios siga obrando en ese pueblo, que tarde, ya Cristo viene, mi hermano, ya Cristo viene, amén. Maranata, ya hay que, mire, me he puesto a pensar cómo está la situación en cada país, ¿verdad? Venezuela, pues sabemos cómo está la situación también. Y yo oro por ese pueblo que está ahí intercediendo, ¿verdad? Y no mermen. Y claro que sí nos acordamos de usted, mi hermano Luis, y de su pueblo, claro que sí. Dios me lo bendiga y un abrazo a la distancia. Dice Jessica, para ustedes, hermanos, ¿qué significa realmente perdonar? ¿Es olvidar o es recordar sin dolor? Ay, Padre. No. Saludos desde Delicia, Chihuahua. No, Saludos, mi no, hermano. yo he sentido en mi corazón mucho dolor Sí, por personas y que sinceramente fueron ¿cómo se dice? Algo nefasto para mi vida. Pero más sin embargo el acercarme a Cristo, ¿verdad? Me ha ayudado a sacar eso de mi corazón. Los he perdonado, ¿sabe por qué? Y aquí el Señor nos muestra que el perdón no es para beneficiarlos a ellos. El perdón no es para beneficiarlos a ellos. Ellos no se benefician con que usted los perdone. El que se beneficia es uno mismo, porque uno ya no anda cargando eso. Sí, cierto. Al perdonar usted se libera de esas cargas, se libera de todo eso. El perdonar no es beneficiar a los demás. El perdonar es sanar su corazón, sanar su vida. Por eso ahorita aquí dice, las cosas que nos afectan se escriben sobre la arena, para que la arena se las lleve, las entierre, no. Pero las cosas que nos edifican, esas hay que escribirlas en la roca, que duren, que permanezcan. Perdone, Sí, para amén. que sane su corazón. Más que nada. Tire eso, sáquelo de su vida para que pueda ser feliz. y Dicen, estar hay un relajado, dicho muy amén. feo, Jessica, en el mundo, ¿verdad? Que dicen, te perdono pero no olvido. Erróneamente, cuando perdonamos de corazón, pasó algo hace 2 años en mi vida. Y yo en mi momento de como estaba pasando, yo deseaba la verdad, yo en mi mente deseaba la muerte de esas personas. Así fue muy fuerte todo eso, pero ¿sabe qué? El Señor me decía, alábame nada más, alábame. Ajá. Cuando yo empecé a alabar al Señor y a perdonar, ¿qué era? Ajá, Yo bien. lo dije, Señor, yo perdono a esta persona, y yo la perdoné. Le digo, y que no quede en mí una raíz de amargura jamás, porque eso no me va a dejar avanzar.
iba a estar con mi pensamiento ahí. No. Dios perdonó nuestros pecados y los echó al fondo del mar. Jamás nos vamos a acordar de esos pecados. Pero como humanos en veces traemos al recuerdo esos pecados y ese dolor vuelve y no se nos olvida y no está bien. Cuando comprendí lo que el Señor decía, nada más alábame. Nada más, es todo, alábame. Para mí fue un momento de 5 minutos difícil, 5 minutos, déjeme le digo. Fue difícil, pero cuando yo empecé a alabar al Señor y decirle que me perdonara por ese pensamiento que tuve, empecé a sacar, y créame que de mi corazón, literalmente yo vi que salió algo, así, salió algo como una raicita, yo digo que era, salió algo y yo sentí una paz en mi corazón tan tremenda. Y no volví a recordar eso. Le digo, Señor, yo bendigo a esas personas y te pido que los salves también, amén. Entonces, amén. Esa es la postura que a veces tenemos que tener, aunque nos duela. No es, muchas veces, mi hermana Jessica, como decía mi hermano que era verdad, en veces no se nos olvidan las actitudes de las personas hacia nosotros, pero si lo dejamos aquí que haga mella en nuestro corazón, pues, como decía mi hermano que era ahorita, ¿verdad? Es para sanar nuestro corazón, olvidarlo. No sé, miren mi Cristo, ¿verdad? Tenemos el mejor ejemplo. Sí, cómo amén. nos perdonó y olvidó los pecados que nosotros. Dice que los echó al fondo del mar. Sí, ándale, entonces nos echamos un clavadillo así, mi hermana Jessica, adelante. No, amén, sí. Dice Laura Ramos, les digo algo, yo creo que la vida es hermosa para vivir enojados, peleando, ¿verdad? Pero oremos por la unidad, amén. Por la unidad en casa, por la unidad propia de uno, amén. En amén. La iglesia, donde vayamos, amén. Hay que fomentar la unidad, claro que sí. Dice la palabra aquí, dice, tú guardarás en completa paz, ahí en Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz, completa, una paz que relaja, que tranquiliza, que todo, completa paz, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. No se pone a pensar el perdonar o no perdonar, se pone a confiar en el Señor Jesucristo y la paz de Cristo, que sobrepasa todo lo entendible, viene a su vida, a su corazón. Amén. Y le da esa tranquilidad que usted busca. Amén. Uh-huh. Dice Antonieta Sigala, dice, tengo que preguntar esto, ¿existe alguna diferencia entre perdonar y reconciliarse? ¿Volver a dejar entrar a la persona a tu vida? ¿O cómo se dice eso, Margera? No, pues es que simplemente, si usted ya perdonó, olvidar todo eso. Olvidarlo, si usted quiere convivir con la persona, siempre y cuando no le esté ocasionando daño, ¿verdad? Pues adelante, no pasa nada. Yo en mi caso personal, ¿verdad? Hay personas a las que les digo, ¿quieres que convivamos? ¿Quieres que, verdad, que tengamos una relación? Ok, adelante. Pero tenemos que caminar para donde mismo. Vente para que busques de Cristo. Y entonces vamos a caminar los dos por el mismo, ¿verdad? Por la misma vereda. Cuando ellos deciden irse por el camino contrario, pues entonces yo definitivamente no quiero volver a donde vivía. No quiero volver a esa vida anterior que yo tenía. Cuando me invitan esas personas a lugares donde hay alcohol, donde hay droga, donde hay todo eso, pues lógico que yo no me siento bien porque yo vengo de allá y no quiero volver a ese lugar. Entonces la persona que se acerca a mí tiene que caminar con Cristo para poder llevar una buena relación. Sí, amén. Porque si estamos divididos, pues dice la misma palabra que una casa dividida no prospera. Sí, hay que usar la inteligencia que el Señor nos da más que nada, amén, la sabiduría. Sí, si es necesario apartarse de esas personas, pues así sea nuestra familia, ¿verdad? Dios los bendiga. Cruel, ¿verdad? Se oye cruel, sí. pero nosotros queremos una vida diferente, ¿verdad? Amén. Y en Cristo la tenemos. Así es que el que quiera seguirnos, pues que camine con Cristo para que podamos seguir la misma vereda y llevar la vida en paz, ¿verdad? Más que nada. Dice Germán González, ¿sí? Germán González. Sí, Germán González. Dice, saludos hermanos, los veo en Ciudad de México, un saludote para México, mi hermano. Ajá. Dice, por TV, me recomendaron su página, ¿creen que exista cosas que de plano son imperdonables? La verdad. Pues no creo. Bueno, estando en Cristo Jesús, ¿verdad? El Señor dice, bueno, nosotros lo hemos vivido en carne propia. Nosotros hemos evangelizado hombres que dicen,
es que lo que yo hice, Dios no me lo va a perdonar, nunca. Ajá, eso. Y el Señor Jesucristo no dice eso. Él dice que el que viene a mí, ¿verdad? Y sigue mis mandamientos, entonces va a tener un galardón. Y ese galardón es tener una vida diferente y un premio que vamos a alcanzar cuando terminemos este proceso terrenal. Dice que hay un lugar donde es una ciudad como de oro con mar de cristal, donde ya no hay tristeza, llanto ni dolor. Entonces nosotros, ¿verdad? Nosotros tenemos que buscar del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y pues el Señor obrará y cambiará todas las cosas. Mire, le voy a decir algo bien sencillo. Dice el Señor que lo que es imposible para el hombre, para Él es posible. Así es que no creo que haya cosas que no se puedan perdonar en Cristo. En Cristo. Sí, Amén. ya en el mundo pues será otra cosa, pero en Cristo no hay imperdonables. Amén. Dice Ceci Castro, saludos de Rivera del Bravo. Un saludo Amén. hasta Rivera, hombre, allá cerquita de por donde vivo. Cerquita de Tierra Nueva. Sí. Cerquita de Tierra Nueva. Allá por la Puerta de Palos, por allá. Sí, muy cerca de ahí. Mis ahorita. hermanos, hemos terminado con este tema, ¿verdad? Esperemos que haya sido, mis hermanos, de bendición para sus vidas, amén. Cada que nos ponemos aquí, créanme que en veces nos da de todo, ¿verdad? Sí. Sueños, sin ganas, esforzados, porque, ¿verdad? Pero mire, gracias que por sintonizarle, mi hermana que desde México nos saluda, ¿verdad? Amén. Las 24/7 Bendiciones. aquí, bendiciones. Conéctese todo el día, que hay bendición, ¿verdad? Hay predicaciones, estudio, aquí de todo hay. Aquí hay siervos que pasan por este lugar predicando la palabra. Se la recomiendo, qué bueno que se la recomendaron y esperemos que haya sido de bendición para su vida con este tema, amén. Amén. Y pues les recuerdo más que nada, gracias por haber sintonizado por las redes sociales, amén. Sigamos adelante, mis hermanos, sigamos adelante y no mermemos y de verdad déjenmenos La venida del Señor está muy cerca. Definitivamente, ya Maranata, mis hermanos, ya no falta mucho, se están viendo cosas tan tremendas, ¿verdad? Pero sabemos que eso nos visualiza que Cristo ya está pronto por su iglesia, amén, hay que irnos Recuerde que el mejor amigo y la mejor amistad con Cristo, es más con que Cristo, nada. sí. Dios me los bendiga, nos vemos la próxima semana, viernes 7 p.m, amén. Dios me los bendiga y hasta la próxima. Si no viene Cristo, aquí estamos. Amén. Y si vino, pues bueno, Allá nos vemos en Dios el... me los bendiga. Amén. Te damos gracias por quedarte hasta el final de este programa radial llamado Libertados por su Gracia. Si no tienes un lugar donde congregarte, te hacemos la invitación para visitarnos en el 4400 de calle Vicente Juárez, Colonia Zaragoza, en el Templo Restauración y Gloria, con los pastores Javier y Rosy Guillén. O bien al teléfono 656-447-0121. Recuerda, puedes ver la repetición en YouTube oficial